Bebetip Sensitive, lo más aconsejable para tu bebé. Y Momom presentan Trastorno del espectro autista. Visibilizar es clave. Hacia una empatía real. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Guadalupe, soy mamá de Emilio, un adolescente de casi 13 años. Actualmente estudia el primer año de secundaria y desde los 4 años fue diagnosticado dentro del espectro del autismo. Emilio ha cursado preescolar, primaria y secundaria en escuela regular. A la edad de 3 años ingresó a primer año de preescolar. Como cualquier niño le gustaba brincar, saltar, era un poquito lloroncito, pero yo lo veía normal. Al ser mi primer hijo, era casi el primero en todo. El primer nieto de mis papás, por ende el primer sobrino. Entonces, como que estaba muy consentido. No le vi nada de raro que tardara en caminar, tardara en hablar. Lógicamente, pues no expresaba sus emociones, pero aún así lo mandamos al preescolar. Dijimos, a lo mejor interactuando con los niños, pues ya empieza a desenvolver y el habla empieza a fluir, que era lo que nos interesaba a nosotros. Pero al transcurrir el tiempo, la maestra nota conductas en Emilio, conductas diferentes a los chicos de su edad, a los niños de su edad. Emilio no seguía reglas, no respetaba turnos, se salía del salón. Cuando la maestra lo buscaba, él ya estaba en el área de juegos. Ni siquiera pedía permiso para salir. Emilio se subía a las mesas, se aventaba. Emilio todo se lo llevaba a la boca, todo era prueba y error, ¿no? O sea, él, llámese pintura, resistol, crayolas, colores, todo era para la boca. Era su forma de conocer el mundo. Entonces la maestra me cita, me dice, ¿sabes qué? Las conductas de Emilio pues son algo no normales para un chico de su edad, para un niño de 3 años y meses. Entonces me dice, yo sí sugiero una valoración pediátrica, ya que el pediatra te diga lo que procede. Y sí, llevamos a Emilio al pediatra, el pediatra lo refiere con el neurólogo le hace pruebas, radiografías, tomografías, también a la par con unas pruebas psicológicas. Para eso tardamos como entre 4 y 5 meses entre todas esas pruebas y estudios. Cuando es el día de la consulta, me dice el neurólogo, ya tengo los resultados de las pruebas que le hizo la psicóloga, ya tengo los resultados de los estudios, pues su cerebro está trabajando bien. ¿Qué hay? Ciertas conductas, ¿no? Que eran de Emilio, a veces impulsividad, a veces agresividad, no tolerar cambios, no toleraba los cambios de la rutina, se expresaba en forma, sus expresiones eran en llanto. Entonces me dice el doctor, aunado a los estudios, las pruebas que le hace la psicóloga, Emilio tiene autismo. Y yo me quedo pensando, ¿autismo? Si bien había escuchado la palabra autismo, realmente no sabía qué englobaba el autismo. Y le pregunto al doctor, ¿eso es grave? A lo que el neurólogo se me queda bien y se empieza a reír. No es grave. Es una condición de vida. Emilio va a vivir con ciertas limitantes. Y tú dices, ¿ciertas limitantes? ¿A qué se refieren ciertas limitantes, no? Te estoy hablando que cuando Emilio fue diagnosticado, Emilio no podía ni agarrar el lápiz. No podía sostener el lápiz. Emilio menos iba a saber de qué era hacer un nudo en la agujeta, ¿no? Emilio no se podía vestir por sí solo. Emilio necesitaba mucha ayuda para todo. Y el neurólogo me dice, pues es una condición, es un trastorno, ¿no? Que engloba conducta, interacción social. Depende de cómo vaya creciendo Emilio, es como tú vas a notar los problemas o donde tú tienes que abordar con Emilio. Más que nada reforzar. Pero me dice, no te centres en las limitaciones. Trata de que no sea una limitante. Céntrate en sus fortalezas y tú solita vas a ir descubriendo cuáles son sus fortalezas. Claro, de la mano de nosotros, la psicóloga, la terapeuta. Emilio desde los 5 años asiste a terapia conductual, terapia sensorial y ha logrado avanzar.
Tan es así que hoy Emilio va en primer año de secundaria en escuela regular. El diagnóstico es a veces triste, a veces alentador, porque me dice el neurólogo, Emilio va a ser tan grande o tan pequeño como tú quieres que sea. Yo lloré bastante. Dije, ¿por qué a mi hijo, no? Mi hijo va a poder, con una sociedad donde ponen etiquetas a todo, te quedas pensando, ¿no? Si realmente tú como mamá vas a poder. Pero créeme que sí puedes. Sí puedes, porque la sociedad te ayuda. En el momento en el que tú dices, mi hijo tiene autismo, pero vamos a salir adelante, vamos a apoyarlo, y empiezas a investigar y te das cuenta que al ser un espectro, pues engloba muchas conductas, ¿no? A lo mejor Emilio no toleraba que le cortaran el pelo con máquina, tenían que cortárselo con tijera. Emilio no toleraba ciertas texturas que con la terapia ahorita las ha tolerado. Emilio era muy selectivo al comer. Hoy Emilio te come de todo. Emilio no platicaba. Emilio platicando no te va a ver a los ojos, pero te está poniendo atención. Y no es que sea grosero, es que simplemente es una peculiaridad del autismo. No te mira a los ojos, pero te pone más atención de lo que tú piensas. Y es ahí, en esos pequeños detalles, en los que te das cuenta que tu hijo es funcional, que si bien no va a poder hacer las cosas de la misma manera que los demás niños, las va a lograr hacer a su manera. Y es ahí donde la magia, yo le digo magia, existe, porque encuentras la felicidad en esos pequeños detalles, en esos pequeños logros que tus hijos van dando. A lo mejor no se vea, porque pues si viene desfasado a los niños de su edad, pero lo logra hacer con esfuerzo, con trabajo, con dedicación. A veces son horas de terapia y que tú dices, no, es que mi hijo no va a poder, pero sí puede. Yo te lo aseguro que sí puede. Y cuando sientas que ya no puedes más, abraza a tu hijo, abrázalo, y abrázalo mucho, aunque ellos no quieran, porque también esa es una característica. No les gustan los abrazos, pero de vez en cuando Emilio solo se deja abrazar si es su cumpleaños, o si es mi cumpleaños o cumpleaños de alguno de sus hermanos, pero más casi no. Celebra esos primeros pasos, esos grandes pasos que da tu hijo: el amarrarse las agujetas, el agarrar el lápiz, el poder andar en bicicleta, el que pueda hacer una cuenta. Pero no te centres en eso. A lo mejor no es lo más importante. Lo más importante son sus fortalezas de ellos. Y en eso tienes que trabajar, en sus fortalezas, no en sus debilidades. Uno como padre idealiza a los hijos, pero en el momento en el que cambias el chip y dices, ok, no es como los demás, a lo mejor no va a poder jugar fútbol, no va a poder jugar básquet, pero sí va a poder pintar, va a ser bueno en la música, va a ser un buen bailarín. En eso céntrate, nunca en sus debilidades. Es un proceso difícil. Te puedo asegurar que a mí, cuando me dan el diagnóstico de Emilio, lloré mucho, lloré demasiado, y decía yo, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pero después de un tiempo caí en cuenta que a mí no me había pasado nada, que yo había tenido la bendición de tener a mi hijo, y que hasta antes del diagnóstico yo veía yo a mi hijo como un niño normal, y después del diagnóstico también lo seguí viendo como un niño normal. Emilio tiene demasiadas cualidades, demasiadas fortalezas, y es ahí donde yo puedo abordar con él. Siempre piensa que tu hijo es bueno, y es bueno que no te centres en el diagnóstico. Creo que un diagnóstico no define a nuestros hijos. Un diagnóstico solo es un papel que te dice cómo trabajar con ellos. Observa a tu hijo, observa cuáles son sus fortalezas, observa qué no tolera. Haz una rutina. Ellos son muy rutinarios y tienen una rutina muy marcada. El mío sí.
Y con el paso del tiempo van logrando cosas que te sorprenden. Hoy Emilio va en primer año de secundaria, hace tareas solo, se viste solo, se asea solo, sabe abrocharse las agujetas, que eso, híjole, para mí fue muy importante. Para mí como mamá, yo dije, pero ¿cuándo se va a lograr vestir solo? Lo logran hacer, porque recuerda que tu hijo debe ser funcional, porque ahorita es un niño autista, pero de grande va a ser una persona autista y debemos prepararlos para el futuro. Hoy te puedo decir que abraces mucho a tu hijo y disfrutes la maternidad, que si bien no es lo que esperaban, ¿no? Pero sí podemos disfrutarla y disfrutemos ese viaje y enseñémosles a nuestros hijos que los amamos por sobre todas las cosas y que ellos son más que un diagnóstico. De verdad, el día que aprendamos a ver que ellos son capaces de hacer todo a su manera, que aprendamos a respetarlos, las cosas van a ser diferentes. Desde aquí donde estoy, te mando un abrazo y te digo, mamita, que ahora que estás recibiendo el diagnóstico de tu hijo, es un camino largo, pero muy enriquecedor. Y aprendes bastante, aprendes demasiado. Y no estás sola. Siempre tienes tu familia, tus amigos. Siempre te van a apapachar. Y van a entender que tu hijo es perfecto como es. Es quien tiene que ser. Y si tienes suerte, te va a enseñar a ser la persona que debe ser. Bebetip Sensitive, lo más aconsejable para tu bebé, y Momom presentaron Trastorno del espectro autista. Visibilizar es clave. Hacia una empatía real. Las opiniones expresadas en este podcast son responsabilidad de quien las emite y pueden no reflejar la posición oficial de Bebetips y Productos Internacionales MAVE, así como de sus integrantes, socios y filiales.